Muchísimas gracias. Quiero agradecer principalmente en nombre de nuestras autoridades, el licenciado José David Cabello Rondón, quien es nuestro superintendente nacional aduanero y tributario, nuestro intendente de tributos, el licenciado Eric Romero, nuestro gerente regional en los Andes. Cabe destacar el ingeniero José Alberto Suárez Criollo, los jefes destacados acá en el estado Trujillo, la licenciada Yesabel Viera, quien es jefe de nuestra oficina principal en Valera, el licenciado Yender Parra, acá en el municipio Trujillo, y la licenciada Neira Valderrama en Boconó. Tenemos 3 oficinas acá en el estado Trujillo y, por supuesto, en el de este servidor, Trino Godoy, vocero oficial de la campaña del impuesto sobre la renta en toda la región Los Andes, desplegados, José, desde principios de enero, llevando este mensaje persona a persona, visitando en el domicilio fiscal a las personas jurídicas, a las personas naturales, recordándoles que el plazo vence el 31 de marzo. Bueno, es mucha la información que tenemos. Así es. Digamos que cada año hay cosas nuevas que aprender sobre el impuesto sobre la renta, cuáles son los parámetros, cuáles son las funciones y todo lo demás. Quizás en casa hay muchas personas que se preguntan qué es el impuesto sobre la renta y hoy queremos conocer un poquito más, digamos que más natural, más a lo coloquial, más a lo trujillano o a lo andino, a lo venezolano. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Fíjate, tomemos como referencia la Constitución. La Constitución habla de lo que es nuestro aparato tributario. En el 316 y 317 se consagran todos los principios tributarios, lo primero que como venezolanos debemos conocer. En ese sentido, debemos tomar en consideración también el principio de generalidad tributaria, que es el artículo 133, o se consagra en el artículo 133 de la Constitución. Esto para que quienes nos están viendo y escuchando puedan leerlo con tranquilidad. Sabemos que el tiempo en televisión y en radio pues vale oro. Importante nuevamente mencionarles 133, 316, 317 de la Constitución, y de allí parte todo lo que es el sistema tributario nacional. En el caso del impuesto sobre la renta data el año 43, creo que ninguno de los que estamos aquí existía en ese momento, en el año 1943, no. Por lo menos nosotros dos no. En el año 1943 y se ha venido desarrollando desde un impuesto que gravaba con el 1%, lo que eran las actividades de hidrocarburos o derivados del petróleo en esa oportunidad, y hoy día grava directamente ciertos y determinados ingresos. En el caso de las personas naturales, que somos como tú, como yo, el común, personas bajo relación de dependencia, tienen que visualizar el ARC, que no es más que el resumen de ingresos que le entrega el patrono a sus empleados. Y tiene allí contenido lo que son sus ingresos desde enero hasta diciembre. En tal sentido, una persona natural que haya sobrepasado los 400 bolívares de ingreso en todo el ejercicio fiscal, llámese enero-diciembre 2022, debe efectuar la declaración de impuestos sobre la renta y luego, o posterior al cálculo, después de haber elaborado esta declaración vía portal, pues entonces allí se determina si hay pago o no. La pregunta reiterada, José, es si es obligatorio, en todo caso, una vez que yo realizo mi declaración, si va a dar pago obligatoriamente, y la respuesta es no. Puede ser que usted haga su declaración y dependiendo del desarrollo de la misma, pues no le dé monto a pagar, que es lo que nosotros llamamos en nuestro arte tributario una declaración pago cero, que es como informativa. También se da el caso de los pensionados y jubilados. Pero creo que nos estamos adelantando mucho. Ok, vamos por parte. Y es digamos que es más resaltante o más importante desarrollar la información un poco más adelantada, ¿no? En el caso, o sea, queremos conocer, de repente usted lo conoce, de repente yo lo conozco, de repente muchas personas lo conocen, pero ¿qué es una persona natural? Okay. ¿Por qué llamarle persona natural? Es una identificación que le da el Código Civil a las personas naturales. De hecho, el Código plantea lo que es una persona natural y una persona jurídica. La persona natural, así tal cual lo voy a mencionar, como dice el Código Civil, se reputa persona natural desde que sale del vientre de la madre. O sea que todos somos llamados a ser personas naturales. La persona jurídica ya habla de una asociación. Son 2 o más personas que se unen en un bien común, y también lo plantea el Código Civil en su artículo 19. O sea, que vayan tomando nota para las referencias bibliográficas. 16 para persona natural, Código Civil, 19 personas jurídicas, para que lo vayan visualizando también allí. ¿Por qué la pregunta? Porque de repente en la calle nos detienen las personas. Cuando van a ver este programa, te aseguro que va a ser así. Y nos van a preguntar, pero yo tengo que pagar. Yo lo que hago es cobrar muy poco. Yo soy un dependiente de, digamos,
un profesor o digamos de alguna empresa, pero que cobran mucho menos de lo que establece el impuesto sobre la renta. Y las personas van a hacerse esas preguntas. Y es por ello que es importante saber qué es una persona natural o quién es una persona natural y quién es una persona jurídica. Ok, persona natural somos todos. Somos todos. Todos somos personas naturales. Desde que salimos de nuestra madre, somos llamados personas naturales. Las personas jurídicas es como lo mencionaba, dos o más personas que se unen en un fin común y por lo general... Una empresa, pues, una empresa. Una compañía anónima, una CRL, todo lo que sea una figura jurídica y que tiene RIF-J. Eso también lo identifique como una persona jurídica. Y que obviamente lleve a cabo una actividad comercial lo que genere ingresos, que es el punto focal del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava sus ingresos o grava lo que son los ingresos netos de un contribuyente, o llamando netos, una vez que yo le haya quitado o rebajado los costos de deducciones, desgravámenes, todas estas figuras que aparecen en la norma tributaria. Una vez que esto suceda, pues entonces es cuando yo estoy llamado a efectuar mi declaración vía portal. En más criollo, como tú me dices o me indicas, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo de una persona natural empleada, que es obrero, y presta sus servicios en un colegio. El colegio debe entregarle su ARC, que es el resumen de ingresos. Una vez que esta persona visualice ese ARC y vea que en el total de sus ingresos en el año 2022 sobrepasa los 400 bolívares, ya le nace la obligación de hacer la declaración. Ya allí tiene por deber, como tú lo mencionabas, efectuar la declaración vía portal. Todos estamos llamados a hacerlo vía portal. ¿Qué sucede? Que la gente de una vez dice, concha, me toca hacer la declaración, seguro me va a pagar. Eso depende, porque así como tú bien lo planteas, el impuesto sobre la renta es proporcional. Mientras más ingreso, pues la tarifa iría un poco más alta, pero en menor proporción la tarifa del impuesto sobre la renta se adapta porque es proporcional al ingreso que tú tengas. Aparte de eso, hay otras variables que tomar en consideración como las cargas de familia. A eso quería llegar, porque ayer justamente a través de las redes sociales hicimos unas preguntas, ¿cuáles son tus dudas acerca del impuesto sobre la renta? Muchas personas no conocen lo que es un desgravamen, lo que es quizás una baja, porque así lo hacían la pregunta, ¿cuándo me hacen una deducción? ¿Cuándo me hacen una rebaja? ¿Qué es un desgravamen? Todo eso es importante saberlo, y más para explicárselo al televidente. Chévere. Hablemos de las cargas de familia, entonces, lo que establece la norma. Otra vez, papel y lápiz, ténganlo activo allí. Artículo 59. Creo que durante todo el programa vamos a tener que tener papel y lápiz, sí, porque señor. Es importante cualquier pregunta, sí. así muy boba que sea, pero es importante para que las personas que nos están viendo, reitero, estén bien pendientes de todos y cada uno, de esas pequeñas palabras, esas palabras chiquiticas, como dicen, esas palabras chiquiticas que siempre aparecen en los contratos. Bueno, en esta oportunidad aparecen en todo lo que es la campaña del impuesto sobre la renta, y por eso es que te vamos a preguntar y te vamos a abordar de todo. Esa es la idea, que todos tengan la información, pero siempre he mencionado en los talleres, en las conferencias donde hemos estado, he mencionado que todo lo que diga un funcionario o un servidor público tiene su respaldo en la norma. Por eso me gusta darles la referencia, de manera que después no vayan a decir, eso lo dijo Trino en un programa de televisión por TV Trujillo, sino que lo dice la norma. Yo revisé, y es cierto lo que estaba planteando, yo revisé el 59 y el 60 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y ahí aparecen tanto las rebajas como los desgravámenes. Entonces, es la referencia que quiero darle para tomar nota y disolverlo de la manera que tú me estás planteando, una manera criolla, que la gente entienda, perciba. Y que comprenda más fácil. Completamente de acuerdo que los instrumentos jurídicos están elaborados para que los lea un abogado, y el común denominador de nosotros que no somos abogados, yo soy contador público, pues no lo comprende del todo. Entonces el desgravamen es un símil de una rebaja, el desgravamen es un símil de una deducción. Lo que sucede es que tributariamente hablando, las tres palabras están contempladas en nuestras normas. El desgravamen, la rebaja y la deducción aparecen las tres en nuestras normas tributarias, y a la larga significan lo mismo. Es como un Vamos a restar. Eso me habla de resta. Cuando yo digo carga de familia, ok, eso me va a implicar a mí que yo voy a restar por cada carga de familia 10 unidades tributarias. Ejemplo, mamá, papá, hijos. Con sus condiciones. Las personas que están dentro de esa manutención de la persona. Del núcleo de la familia. La ley los especifica así: hijos hasta 18 años,
sin ninguna otra condición que presentar la partida de nacimiento para comprobar filiación. Okay. ¿Cierto? Porque nosotros, tributariamente hablando, manejamos la base cierta, no la base presuntiva. Y en caso de buena fe, pues entonces ciertas y determinadas cosas, como por ejemplo la declaración, nosotros la recibimos de buena fe. Pero cuando yo voy a decir, mira, estos son mis hijos, yo tengo que comprobarlo. ¿Y cuál es el medio? La partida de nacimiento. Hasta 18 años, sin ninguna condición anexa. Solo con presentar la partida de nacimiento fungen como cargas de familia. De 18 a 25 deben estar estudiando. Y sobrepasando los 25 años deben tener una condición especial avalada por un informe médico. Esas serían básicamente sus cargas de familia. Sus padres y la persona con la cual esté casada, siempre y cuando no estén separados de bienes, deben hacerla una sola declaración. En el caso tal vez que yo pueda tener quizás como dependiente, a un sobrino o a alguna otra persona, un abuelo, cualquier otra persona, también pudiera tener alguna... La norma me menciona los que te acabo de decir. Hijos, únicamente. Padres, pareja, si están separados de bienes, o sea, es un matrimonio, están separados de bienes, pueden hacer la declaración individualmente. Pero si están casados, no separados de bienes, la ley los llama a hacer una sola declaración. Entre los dos. Tal cual. Si son personas bajo relación de dependencia. Si son personas que llevan a cabo una actividad de libre ejercicio o tiene alguna actividad comercial, como una firma personal, por ejemplo, pues entonces sí tiene la posibilidad de hacerla por separado. Pero si esto no existe, cuando son matrimonio y ambos son bajo relación de dependencia, deberían hacer una sola declaración, es el deber ser. Pero generalizar en un solo ejemplo es un poquito difícil, José, porque hay variables, por ejemplo. Hay variables y determinantes, sí, es difícil. Jubilados y pensionados, o jubilados o pensionados, porque hay una persona que puede estar jubilada y pensionada. Puede ser que solamente esté jubilado y no pensionado, o viceversa. Ellos tienen la obligación de hacer la declaración, pero no están obligados a hacer pago, porque ellos están en un régimen de exención. Y la norma cuando es exención, definiendo exención en lo criollo, es que están excluidos, pero del pago, no de la obligación de hacer la declaración. La declaración siempre tenemos que hacerla todos. Exactamente. Así no tengamos ningún tipo de ingreso. No, siempre tiene que tener un ingreso. Esa es la variable que interviniente allí, debe existir un ingreso. Siempre va a existir. Tiene que serlo, porque el impuesto sobre la renta va dirigido a gravar los ingresos, tanto de la persona natural como de la persona jurídica. Él es generalísimo. No es, por ejemplo, como el caso del IVA, que nosotros consumidores finales lo pagamos todos los días cuando compramos cualquier cosa o adquirimos un bien o pagamos un servicio. Nosotros estamos cancelando el IVA. De hecho, somos los consumidores finales quienes lo cancelamos. El comercio tiene su juego entre créditos y débitos para poder, como quien dice, equilibrar el IVA y no cancelarlo. Pero nosotros consumidores finales que no tenemos a dónde trasladar este impuesto, somos los que definitivamente lo cancelamos. O sea que la gente a veces se muestra renuente, pero tú pagas impuestos todos los días. Claro. Todos los días pagamos impuestos porque algo debemos comprar. Un harina, creo que nos estamos adelantando mucho. Algún artículo. Nos estamos adelantando muchísimo y aquí este programa va a picar y se va a extender porque de verdad que el tema tributario es muy extenso. Y yo sé que 30 minutos no nos va a alcanzar, pero vamos a tener que aclarar un poco más. Sigamos con los desgravames, sigamos con lo que son las deducciones. Ejemplo, alguna persona tiene, digamos, un régimen digamos, con la farmacia, porque todos los días tiene que ir a la farmacia porque tiene que hacerse un tratamiento mensual. ¿Eso también entraría en los desgravames? Fíjate, ya hablamos de las rebajas. Las rebajas serían las cargas de familia, padres, hijos... Y cónyuge. Y exactamente, el cónyuge con las condiciones que aplican, ¿cierto?, para las rebajas. Ahora hablemos de desgravamen. El desgravamen es una figura que plantea la norma también para restar del ingreso y hay dos figuras, el desgravamen único y el desgravamen detallado. El desgravamen único lo pueden encontrar en la norma y deben multiplicar 774 unidades tributarias por 0,40, que es la unidad tributaria. Ese es el costo. Sí, ese es el valor de la unidad tributaria que vamos a tomar en consideración para la declaración. Recuerden que la unidad tributaria es un indicativo y él va variando año a año. Este año aún no ha cambiado. Permanece la que duró más en el año pasado, que es 0,40 bolívares. Esa es la que vamos a tomar en consideración. Eso te iba a decir, es importante decir que es 0,40 bolívares, porque ahora actualmente, pues a nivel mundial, a nivel nacional, pues se habla de otra moneda. Sí, pero nosotros tenemos que respetar nuestro bolívar. Exacto. Es nuestra moneda de curso legal acá y de hecho los tributos no se pueden pagar con ninguna otra que no sea el bolívar, con ninguna otra.
En ese sentido, y continuando con el tema de los desgravamen, el único no tiene ninguna condición, sencillamente yo lo asumo en la declaración de impuestos sobre la renta cuando a mí me aparezcan ambos, tanto el detallado como el único, y yo digo, bueno, yo voy a escoger el único. Pero así como tú planteas, si yo tengo facturas de gastos médicos, de gastos odontológicos, o lo invertido, porque no lo llamo gasto, lo llamo inversión en educación, suya o tuya en este caso, que vas a hacer la declaración, o de cualquiera de tus cargas de familia, si yo tengo las facturas, yo puedo optar por el desgravamen detallado y colocar los valores de todas esas facturas, y eso me lo van a quitar, me lo van a restar, me lo van a rebajar, a deducir, todas las palabras que hemos utilizado, pero que a la final es una resta, me lo van a quitar de mi impuesto sobre la renta. Entonces, de mi ingreso para el cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso la recomendación desde siempre ha sido que la persona natural o cualquiera de nosotros nos planifiquemos, solicitemos las facturas de los gastos e inversiones que acabo de mencionar, lo repito, médicos, odontológicos. Los separa la norma, si sabes, gastos médicos de los gastos odontológicos los separa la norma tal cual. Y así van a conseguir los ítems en la declaración. Y lo pagado o invertido en educación, de la persona que hace la declaración y de sus cargas de familia. Entonces estaríamos hablando de desgravámenes. Okay. En el caso de las deducciones, aplican solamente para la persona jurídica. Te explico. En el vocabulario tributario se seleccionan de esa manera, pero el fin sigue siendo el mismo, restar. Por eso le llaman, para diferenciarlas, desgravamen para persona natural, rebaja para persona natural, pero son deducciones para la persona jurídica. Ok, en la misma ley de impuestos sobre la renta se plantean las deducciones en el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta, y para no mencionarte una por lo menos, en el caso de las personas jurídicas, una deducción sería lo pagado a sus empleados por sueldos y salarios. Eso lo vamos a rebajar. Eso sería la rebaja para las personas jurídicas. Que la deberemos llamar deducción. Deducción. Sí, eso lo va a restar de todo el ingreso, de la utilidad, de lo que haya podido obtener esta persona jurídica, él va a restar lo pagado por concepto de sueldos y salarios, pero con una condición, y lo plantea la norma. Esta persona jurídica debe haber cumplido a cabalidad con lo que establece la ley del trabajo. Si esta persona jurídica incumplió en algún punto la ley del trabajo, no tiene la opción de utilizar la deducción. Es una de las condicionantes. ¿Cuál que pudiera tiene. ser una de las condiciones que no haya cumplido la persona jurídica? En este caso? Que lo tenga trabajando más del tiempo establecido por Más la norma, del tiempo que no estimado. le pague sus horas extra, que no tenga las condiciones del medio ambiente de trabajo. Si tienen una condición riesgosa y él no usa casco, no usa zapatos de seguridad, o sea, nos estamos metiendo en otros... En lo optimal. Sí, en otras cuestiones que no lo comentamos como profesionales, Claro, ¿sabes? claro. Pero no es mi competencia. Pero en ese caso sí hay hay ausencia del cumplimiento de esa normativa, pues entonces no puede. Te pregunto porque también las personas, los comerciantes van a ver esto y van a decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para deducir? ¿Qué puedo, o sea, de repente, qué puedo tener yo que me afecte o que me ayude? Y en definitiva, pues es importante que siempre tenga el respaldo de un profesional para todo eso. Pero esto sigue, esto se mantiene y nosotros vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y ya regresamos con más de este especial hoy del impuesto sobre la renta.